Buenas tardes a todos, a todas. Mi nombre es Alma Pérez, soy asesora regional en Paz, Seguridad en Acción Humanitaria de ONU Mujeres y es un honor para nosotras, es un honor, es un gusto, un privilegio participar en este tercer Congreso Americano de Mediación y más aún compartir este espacio con nuestra querida Gachi Tapia. Maravillosa Gachi. Todos la conocen, yo no necesito presentarla a ella, que es nuestra experta, nuestra maestra en diseño, en implementación de procesos de diálogo y mediación, que hoy tenemos el orgullo de que nos acompañe en ONU Mujeres en esta investigación que estamos haciendo, en este proceso de trabajar y de buscar espacios para fortalecer las líneas entre la mediación y la construcción de paz. Así que buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta conversación. Y antes de empezar, en primer lugar, realmente agradecer y saludar a Leo Tarán por este esfuerzo titánico que una vez tras otra armamos para continuar esta conversación sobre la mediación en nuestra región y en el mundo. Y agradecer mucho al Consejo Académico Asesor, a nuestro amigo, a nuestro colega Bautista Loyoco, pero a todos los miembros, a todas las personas que hacen parte del Consejo Asesor, por proponer una agenda tan variada, tan nutrida, tan enriquecedora, y sabemos del esfuerzo y la dedicación que han puesto y estamos muy agradecidas, de verdad, de ser parte de este encuentro. Gachi, bienvenida, te dejo para que por favor saludes. Largamente esperada conversación. Gracias, Alma. Bueno, para mí también es un placer, es un honor. Yo ya agradecí ayer a todos los colegas que han hecho un esfuerzo tan grande para que esto sea posible. Y sobre todo porque me da un ratito para hablar con Alma, porque Alma está en un rol donde no tiene respiro, ¿no? Es la asesora de la Oficina Regional de Mujeres, Paz y Seguridad, se hace cargo de toda la agenda humanitaria de la región, que ustedes se pueden imaginar en pandemia lo que ha sido. Así que hablar con Alma es como un privilegio y es muy lindo, ya van a ver lo lindo que es hablar con ella. Así que gracias, Almita, por estar en este espacio. Gracias, Gachi, a ti. Este espacio además nos recoge después de una conversación maravillosa, inspiradora que tuviste tú ayer con 5 mujeres constructoras de paz, mediadoras que han trabajado en toda nuestra región. Para nosotras, este espacio incluso representa una oportunidad también para conversar cómo utilizar la mediación y el diálogo para la construcción de paz y cómo generar la posibilidad de involucrar más mujeres en esos escenarios. No porque tengas una noción de diferencia, que la hay y que la vamos a conversar muy seguramente, pero porque es un hecho real que las mujeres realmente hacen falta y es un hecho real que no estamos. Y nuestra directora regional ayer, María Noel Baeza, relevaba las cifras y contaba de los vacíos que hay en todos los tracks de mediación. Y ese era el tema, Gachi. Estábamos viendo el chat ahora de la conversación que nos antecedió también, que era una conversación de masculinidades, en donde también estaban hablando de la ausencia de mujeres. Entonces, enhorabuena que tenemos esta conversación. Yo quiero contar que esto lo hacemos en el contexto de los 2 aniversarios fundamentales que nos han marcado, del aniversario de los 25 años de la declaración de la Plataforma de Acción de Beijing, que desde el año pasado celebramos, de los 20 años de la adopción de la 1325, que es la resolución del Consejo de Seguridad sobre las mujeres, la paz y la seguridad, que era una resolución. Yo siempre digo que eso era un movimiento que se volvió resolución, porque eso vino de las entrañas del movimiento de mujeres, y se volvió una agenda en el Consejo de Seguridad, y hoy son 10 resoluciones que nos dan, Gachi, tú lo has dicho muchas veces, un marco definido para recoger los impactos de los conflictos armados, no armados, de las situaciones de seguridad sobre las mujeres, y también recoger las contribuciones de las mujeres y el rol tan potente que las mujeres y nuestras organizaciones, las organizaciones de mujeres y las organizaciones sociales de base, los y las jóvenes, las
organizaciones de pueblos indígenas y afros, también tienen en mantener y en prevenir conflictos y en fortalecer la dimensión de paz y movernos hacia la paz sostenible. Entonces, valga solamente arrancar diciendo que esta apuesta de la 1325 es una apuesta por la construcción de paz sostenible, una paz que sea la paz inclusiva, la paz que no sea solamente el fin de los conflictos, sino la noción positiva de la paz que involucre la posibilidad de garantías a las mujeres y a las niñas y a toda la sociedad en su diversidad. Y justamente para celebrar, ese es el objetivo de esta conversación, desde ONU Mujeres hemos querido pedirle a nuestra Gachi que nos ayude a caminar en esos esfuerzos que se están generando, en algunos casos apoyados por estados, en otros casos se han generado del esfuerzo del movimiento de mujeres en América Latina, por unir los trabajos de mediación y construcción de paz, por generar, utilizar las herramientas de mediación como parte de lo que implica fortalecer procesos de construcción de paz en un continente tan afligido por conflictividades de todo tipo como el nuestro. De manera que Gachi, esta es la primera vez que vamos a hablar en público de esa investigación que estás haciendo, que esperamos publicarla al final del año. Entonces, te agradezco mucho que tengamos esta posibilidad y empiezo por preguntarte, Gachi, ¿qué hallazgos encontramos en esas redes de mujeres en otros continentes? Porque te voy a preguntar luego por las de América Latina. Entonces, para hacer ese contraste, ¿qué es lo que se ha generado en términos de redes diversas de mediadoras en otros continentes? Y luego te voy a preguntar por las nuestras. Adelante, Gachi, por favor. Gracias. Bueno, yo quiero solamente decir que yo también he aprendido muchísimo haciendo este trabajo, ¿no? Que ha sido extraordinario, que me he conectado con mujeres de todos lados, de toda la región, y también con mujeres de otros continentes por esto, ¿no? Porque en realidad la implementación de la 1325, que ha sido tan lenta, a partir del 2015 ha tenido este avance a partir de planes nacionales de acción en algunos estados, pero también a través de estados y organizaciones, con esta creación de redes de mujeres que se llamaban redes de mujeres mediadoras, ¿no? Y la idea era justamente aumentar esa participación y esa influencia en los procesos de paz en todos los niveles, con un enfoque sensible al género, pero después por ahí vamos a hablar un poquito más de esto, pero claro, no nos olvidemos que esta resolución 1325 prácticamente en nuestro territorio, en nuestra región no se conoce, ¿no? Porque está como muy asociada a los conflictos armados, a los procesos de paz, y entonces estas primeras redes empezaron teniendo el objetivo de decir, bueno, tratemos de que las mujeres también lleguen a estos niveles de más altos, donde, digamos, se negocian, ¿no? Donde se negocian los acuerdos de paz, tanto como partes como mediadoras. Entonces, esta red primera, que fue de los países nórdicos, y que los países nórdicos, como muchos saben, tienen posibilidades de estar siempre presentes en estos procesos como acompañantes o como facilitadores. Bueno, empezaron a incluir en estas redes a mujeres con perfiles de alto nivel, ¿no? Y entonces ahí tenemos en las redes nórdicas un perfil alto de mujeres políticas, embajadoras diplomáticas, que nosotros acá en nuestro Congreso de Mediación le ponemos siempre mucho énfasis a toda la preparación técnica, ¿no? Y bueno, yo en las mujeres que inclusive conocí en algunas reuniones, veo que esas mujeres hacen su trabajo porque es su trabajo, ¿no? Es su trabajo como diplomáticas, como enviadas especiales o como miembros de estos espacios. Naturalmente, ellas se sienten mediadoras, son negociadoras, pero no necesariamente tienen la formación técnica, digamos, por decirlo de alguna manera, de muchas de nosotras mediadoras que hemos tenido esa formación en mediación o en diseño de procesos.
Y por eso Naciones Unidas también de alguna manera trata de que algunas mujeres que tienen esa formación acompañen esos procesos, asesorando a los que son formalmente mediadores o facilitadores en procesos de paz. Pero a medida que se van armando otras redes en el continente, y a medida que, como bien dijiste, está cada vez más claro que los procesos de paz no se resuelven en los altos niveles. La paz necesita del apoyo, la guerra sucede en territorio y la paz se tiene que hacer en territorio. Entonces empieza a surgir claramente la necesidad de incorporar no solamente el alto nivel, lo que se llama el Track One, sino los otros niveles y todo lo que es el enorme esfuerzo de las mujeres en los territorios, ¿no? Tan poco visibilizados. Entonces así aparecen la red, por ejemplo, mediterránea, que suele tener de cada país una mujer de base o de comunidad y una mujer un poco más profesional, o aparece la red del Commonwealth, que ya habla claramente de mujeres de todos los niveles, o la red, la FemWise, que es la red africana, que está básicamente, es una iniciativa de la Unión Africana, y que es una iniciativa para fortalecer este rol de las mujeres en esfuerzos de prevención y mediación en el contexto de países que tienen todavía mucho conflicto armado, ¿no es cierto? Entonces, simplemente miramos lo que hay, no para decir, bueno, acá tenemos que hacer algo como aquello, ¿no? Sino para decir, bueno, ¿cómo viene evolucionando también este relevamiento? ¿Quiénes integran estas redes? ¿Son solamente aquellas que juegan roles de mediadoras o son también mujeres que tienen otros roles, ¿no? Y vemos que empieza a aparecer muy fuerte este concepto de constructoras de paz, ¿no? Que bueno, después ampliamos por ahí un poquito más, pero lo que sí me parece importante recalcar es que todas estas redes que se enmarcan en la resolución 1325 son institucionalmente apoyadas por los estados, ¿no? Más allá de que tal vez alguna institución o alguna asociación civil acompañe el funcionamiento, pero sí es un esfuerzo institucional, ¿no? de los propios estados que apoyan estos esfuerzos. Gachi, muchas gracias. Y has dicho una cosa que me parece fundamental para la siguiente pregunta que te tengo, y es: la paz se hace desde el territorio, ¿cierto? Más aún en un continente como el nuestro, donde las conflictividades no son las conflictividades de guerras totalizantes que hemos visto en otras regiones. Tenemos conflictos localizados en nuestra región, por supuesto, seguimos teniendo impactos de eso, situaciones de posconflicto también, crisis que se han mantenido a lo largo del tiempo también tenemos, pero sobre todo tenemos unos niveles altísimos de conflictividad enraizados en unos temas de inequidad, de desigualdad, de falta de acceso, que son muy altos. Entonces, justamente por eso te pregunto, Gachi, en este primer acercamiento que estamos haciendo, ¿qué has encontrado en América Latina en ese trabajo? Hay una cantidad de trabajos que seguramente no hemos visto todavía. Tú misma has te has entrevistado con un montón de mujeres que han estado trabajando. Les pido a quienes nos acompañan que escriban en el chat desde dónde nos acompañan, desde qué organización, cuál es el enfoque de su trabajo, porque vamos a seguir buscando. Pero quiero preguntarte, Gachi, hasta dónde vamos, ¿qué tenemos en América Latina? ¿Qué has podido encontrar y qué rasgos encuentras que son comunes y que nos diferencian? Bueno, aquí, con asistencia de una joven colega de Victoria Basallo, que también me dio una mano en el relevamiento, lo que no encontramos es lo que empezamos a buscar, porque empezamos a buscar redes de mujeres mediadoras, ¿no? Entonces, un poco basadas en lo que veíamos, dijimos, bueno, ¿hay acá redes de mujeres mediadoras? Y no, en realidad sí, había una red que fue la primera que se constituyó en el marco de la 1325, de mujeres mediadoras en el sentido más profesional, que es la Red Federal de Mediadoras con Perspectiva de Género, que está en Argentina y que se constituyó en el año 2018.
Pero fue la primera y ojalá también continúe, porque ahora, como decíamos ayer, parece que hay un proyecto para replicar esto a nivel de CONSUD, con los países de CONSUD, pero no encontrábamos muchas organizaciones de mujeres, muchas redes de mujeres. Y por otro lado, encontrábamos muchas mediadoras dentro de organizaciones mediadoras, dentro del Estado, dentro de distintas funciones, pero no necesariamente en redes u organizaciones de mujeres. Entonces hicimos este relevamiento a través de entrevistas y a través de encuestas y nos encontramos con que las organizaciones, porque en esto quisiera contar un poquito cómo la mediación fue evolucionando en nuestro continente, salvo en países como Colombia, que es como un país, siempre es un país aparte por la historia tremenda que tiene Colombia. En Colombia lo que acá llamamos mediación se llama conciliación, ¿no? Y las mediadores están mucho más a nivel de la comunidad y de los territorios. Y las conciliadoras quedan un poco para lo que aquí se llamó desde el inicio la mediación prejudicial, la mediación que empezó como mecanismo de resolución alternativa de disputas y que empezó hace muchos años. Empezamos en los años 90 con el primer proyecto piloto, pero a medida que el tiempo pasaba, nos dábamos cuenta de las enormes posibilidades que tenía el mecanismo, que tenía no solamente como un método específico o muy regulado, sino la filosofía de la mediación, porque sabemos que mediadores un poquito somos todos cuando nos toca, ¿no? Se empezaron a especializar muchísimo los y las mediadoras, porque no eran solamente las mediadoras, en otros temas, ¿no es cierto? Entonces aparecieron, mediadores comunitarios, mediadores en educación, mediadores en empresas, mediadores que se especializaron en temas de familia o en cuestiones patrimoniales, pero empezaron a aparecer instituciones como, por ejemplo, las defensorías del pueblo. Por ejemplo, Perú tiene este fenómeno pero muy aceitado, donde se empiezan a... ¿Y por qué? Por falta de institucionalidad del Estado para abordar las conflictividades, ¿no? Digamos, ¿dónde podemos encontrar un espacio? Bueno, acá hay un espacio. Bueno, vamos a la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo empieza a tener entonces sus centros de mediación. Los centros de mediación empiezan a formarse a nivel comunitario, a nivel de los municipios o de las alcaldías, o incluso de los centros judiciales, como veíamos ayer el caso de Alicia. Y vemos que allí hay mucha presencia de mujeres, hay muchísima presencia de mujeres. Las organizaciones que estamos relevando, que son organizaciones que se dedican a la construcción, que se dedican a la mediación o a los procesos de diálogo, tienen en su gran mayoría mujeres, ¿no? Pero, como decía, no necesariamente son organizaciones de mujeres. Y de a poquito, quienes empezamos con este perfil mediador más de abogados, nos dimos cuenta cómo podíamos empezar a operar en conflictos distintos, en conflictos más amplios, en conflictos sociales, y ya sin llamarnos necesariamente mediadores, ¿no? Porque el mediador en estos campos se asocia mucho como al mediador más poderoso de los procesos de paz. Como tú bien dices, nosotros acá tenemos una enorme conflictividad social, tenemos una enorme conflictividad socioambiental, política, tenemos toda la dificultad que trae la implementación, por ejemplo, del convenio 169 con los pueblos originarios, que todavía no se ha reglamentado en muchos países. Y entonces toda esa conflictividad empieza a canalizarse de alguna manera entre los que tienen algunas habilidades y se empiezan a formar más en diseños de procesos. Y aquí también empezamos a ver que ya a medida que entramos a los procesos políticos, empieza a bajar el número de mujeres. En general esto empieza... Sí, perdón, por ahí estoy ya hablando demasiado. Pero sobre específicamente claro, digamos, el ámbito, digamos, más público, más político,
tiene originalmente un sesgo mucho más masculino y bueno, las mujeres empiezan a trabajar en facilitación de diálogos, pero digamos, los procesos más políticos siguen de alguna manera siendo todavía liderados por ahora tal vez más expertos, porque ya hay más expertise, pero por hombres. Y algo que no dije sobre las redes, no encontramos redes de mediadoras, pero sí encontramos enorme cantidad de redes de mujeres y ya una red formal en el marco de la 1325, que es muy reciente, que es la red de México. La red se llama constructoras de paz, MUCPAS, Mujeres Constructoras de Paz, y son mujeres que a su vez forman parte de redes en sus territorios, en sus municipios, como Yadira, que nos acompañó ayer, que tiene un trabajo enorme hecho en un lugar tan complejo como es Chihuahua, y que son básicamente roles de defensoras de derechos, son roles de activistas, son organizaciones feministas, y son, de alguna manera, están dentro de uno de los pilares de la 1325, que no necesariamente se asocian a la mediación, pero sí se asocian a la construcción de paz, ¿no? Entonces, eso te diría que en el reglamento que hemos hecho, la gran mayoría de organizaciones que nos han respondido son organizaciones de mujeres no mediadoras y organizaciones de resolución de conflictos donde más del 50% también son mujeres. Justo eso te quería preguntar, Gachi. ¿Cómo combinamos y fortalecemos esa combinación de esos roles de mediación y construcción de paz? Porque uno podría pensar, y bien lo has dicho, que puede haber una tensión en términos de esos roles, pero también en un continente como el nuestro y en una coyuntura como la que teníamos antes y tenemos después de la pandemia de la COVID, con todas las tensiones sociales y sociopolíticas que se han generado, y en medio de la complejidad de la discusión política en América Latina, digamos. Cada vez más ese rol de las mujeres, sobre todo en el territorio, pero incluso cuando te vas a los niveles nacionales te ocurre, ¿no? Ese rol de las mujeres como constructoras de paz, que es un rol que se viene consolidando desde las organizaciones de mujeres, no necesariamente de las mujeres que están trabajando en mediación, cómo ese rol cada vez se vuelve mucho más impactante en su potencial de contribuir al desescalamiento de la conflictividad o a la construcción de confianza o al restablecimiento, digamos, de la posibilidad de diálogo en entornos de conflictividades muy altas, y cómo a la vez esto que ha venido pasando desde las organizaciones de mujeres, que es un fenómeno que viene en el que ellas empiezan a usar, Gachi, la mediación como una herramienta de su caja de herramientas como constructoras de paz, ¿no? Como mujeres creadoras de paz. ¿Cómo se encuentra al mismo tiempo con estas mujeres que a su vez están ejerciendo la mediación y que encuentran que esos mecanismos que tienen de la disciplina, del estudio de la mediación, también las ponen en un rol importante a la hora de generar unos espacios de paz en unas conflictividades que nosotros antes no lográbamos ver de esta forma? Entonces, ¿cómo combinar esos roles para ese abordaje de la desigualdad, de la conflictividad? Tú hablabas, Gachi, del trabajo de las defensorías del pueblo. A mí me parece que eso es fundamental. Eso ocurre en el Perú, pero ocurre también en otros países. Buena parte de las defensorías tienen además, claro, en Argentina ocurre a lo largo de nuestra región. Buena parte de las defensorías abordan esas conflictividades, y lo que yo encuentro es, tal y como tú decías, que así como requerimos más mujeres en el track 1 y en el track 2 y en el track 3, necesitamos precisamente que esos espacios en donde se están respondiendo conflictos sociales tengan un mayor involucramiento de mujeres, y de pronto estos procesos que se vienen dando desde las organizaciones de mujeres, sin mucho apoyo, hay que decirlo, por parte de los estados en buena parte de los casos, cómo se encuentran esos roles, Gachi, y cómo eso nos pudiera ayudar en nuestra región a avanzar en diferentes niveles de fortalecer la mediación. Bueno, esto fue muy interesante porque
yo vengo trabajando hace muchos años en Colombia y hace 3 o 4 años específicamente apoyando redes de mujeres, por ejemplo, con el colectivo de Mujeres Paz y Seguridad de SIACE, con Rosita Emilia, donde tenemos mujeres, como tú bien dices, de todo tipo, tenemos mujeres defensoras de derechos, mujeres que juegan esos roles desde sus organizaciones indígenas, organizaciones afros, exguerrilleras, feministas. Y a mí me parece que acá el avance en la comprensión de la articulación de todos estos roles lo empiezan a tener las mujeres colombianas, porque era muy interesante, lo cuento como anécdota, ¿no? Pero era muy interesante ver la resistencia que había y que hay en muchas de las organizaciones que manejan estos conceptos, ¿no? Feminismos, activismos y derechos humanos, donde la mediación y el diálogo muchas veces se ven como procesos limitantes a sus estrategias, ¿no es cierto? Y eso me parece muy interesante porque en cierto modo es verdad, porque estamos operando en distintos momentos del conflicto y estamos necesitando en ese conflicto estructural y tan complejo distintos roles para ayudarlo a evolucionar de una manera constructiva. Entonces, esta es una vieja discusión, viejísima discusión, incluso con nuestro mentor, con Juan Pablo, siempre la ponía Juan Pablo Lederach, entre el activismo y los mediadores, ¿no es cierto? Y esta cuestión de quienes son defensores de derechos y se resisten y dicen, no es momento de mediar, no es momento de dialogar, es momento de luchar. Y yo me he encontrado con mujeres que trabajan en territorio, en situaciones de altísima conflictividad y violencia, que te dicen, nosotros somos barracas, tenemos que luchar, ¿no? Nosotros no podemos tener estos roles de mediadoras. Y sin embargo, cuando empiezas a conversar un poquito sobre qué hacen en su comunidad, estas mismas mujeres que son lideresas o que son defensoras con gran trayectoria, que tienen legitimidad, muchas veces son llamadas para mediar en algún tipo de conflicto dentro de sus comunidades o dentro de sus familias, con lo cual, digamos, uno puede ponerse y sacarse un gorro, depende en qué conflicto esté trabajando. Yo recuerdo un caso donde estábamos trabajando con un equipo de facilitación hace muchos años acá en Argentina, en Misiones, con una ocupación de tierras. Era un caso de un conflicto socioambiental, pero muy de mucha violencia, donde ya teníamos ocupación con gente armada y formamos un equipo de facilitadores que justamente liderábamos 2 mujeres porque éramos 2 organizaciones, una nacional y otra local de sociedad civil. Y mi colega Silvina de la Asociación Misionera de Mediación, había presentado hace poquito una denuncia contra las pasteras que contaminaban el río Paraná, ¿no? Entonces, en ese sentido, ella tenía un rol de incidencia y un rol de defensora en ciertos ámbitos, pero eso no impedía que en su comunidad, que en su espacio, ella pudiera tener un rol de facilitadora y de mediadora. Entonces, a mí me parece que hay una necesidad de formular, clarificar y formular consensos alrededor de la complementariedad de estos conceptos, porque en los países donde no tenemos conflicto armado, nosotros hablamos de transformación de conflictos, ¿no? No hablamos tal vez de construcción de paz, porque se asocia la paz a la ausencia de la guerra, pero sí hablamos de transformación de conflictos. Y en ese marco necesitamos muchos roles. Si nosotros tenemos un rol mediador y no tenemos defensores de derechos y no tenemos activistas y no tenemos quien ponga luz en esos espacios, bueno, esos procesos nunca van a tener acuerdos sustentables,
porque va a haber una enorme asimetría, ¿no?, en las mesas de negociación. Yo creo que esto es algo que las mujeres, las organizaciones de mujeres defensoras y activistas están empezando a considerar de manera muy interesante. Y quiero mencionar una iniciativa que la debes conocer, porque es una iniciativa conjunta de organizaciones de Colombia y México, liderada por el colectivo de Mujeres, Paz y Seguridad de CIACE, de Rosita Emilia, que se articula con una organización feminista de México, que es una organización global, pero tiene como un capítulo iberoamericano, y que a su vez asocian dos organizaciones que no son feministas, pero que trabajan todo el tema de mediación y diálogo, para poder empezar a articular estos conceptos, a explorar, digamos, las capacidades y ver qué fortalecimiento de capacidades puede haber. Y después, otro tema aparte, que me parece que tiene mucho que ver con el tema de la resolución, es cómo se conceptualizan estos conceptos de paz y de seguridad cuando hablamos de mujeres, ¿no? Cómo evolucionan esos conceptos también. Sí. Iba para allá, Gachi, porque ayer precisamente Juanita Bonet de Ecuador, en ese panel maravilloso que tenías, decía, así como estamos redefiniendo la seguridad, hay que redefinir la paz. Y entonces hay que redefinir nuestros propios roles en esa construcción de paz, refiriéndose también a esto que tú mencionabas, Gachi, que no necesariamente entendemos eso que tú llamas la transformación de los conflictos como un ejercicio necesario de construcción de paz. Yo creo, Gachi, que el momento en el que llegamos a eso es el momento en el que empezamos a considerar la noción de paz sostenible, como la plantea el secretario general de Naciones Unidas desde su agenda de prevención de conflictos, esa paz integral que es más la noción de una paz en positivo que la noción de una ausencia de guerra que tú mencionabas. Entonces, quisiera justo preguntarte también por esto que me parece muy poderoso, y es esto que tú planteas, Gachi, de la manera como se conecta este rol de las defensoras con las mujeres que en algún caso median, con otro tipo de actores. A mí se me asemeja también a la necesaria línea de cooperación y a la interacción que se tiene que dar entre la mediación del track 1, del track 2 y del track 3. O sea, tú tendrías que deseablemente en América Latina y el Caribe fortalecer esfuerzos desde el Estado, claro, para generar una masa crítica de mujeres que, dado el caso de una conflictividad internacional, estuvieran dentro de todo ese grupo de personas, hombres y mujeres, a ser consideradas, pero igual necesitas fortalecer las capacidades en el nivel local de las organizaciones de base que ya están ejerciendo oficios de mediación, como tú bien dices, muchas veces sin siquiera reconocer que están tomando de su cartera parte de esa herramienta que es la mediación para gestionar y transformar conflictividades. Yo quisiera preguntarte, Gachi, ¿cómo ves tú la conexión entre ese ejercicio de la mediación o ese tomar los saberes de la mediación para generar, para construir una paz sostenible en distintos tracks, en distintos espacios, en distintos niveles? En lo global será en conflictividades, en lo nacional será en ejercicios de diálogo político y social, en negociaciones, en lo local será la conflictividad territorial. ¿Cómo ves que eso se une o necesita unirse o no está conectado, Gachi? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, nosotros cuando hablamos de diseño de procesos hablamos todo el tiempo de esta necesidad, ¿no es cierto? Hablamos de la necesaria conexión entre el alto nivel y el nivel comunitario y territorial. Y ahí, siguiendo a nuestro mentor, a Ledrach, siempre decimos, tenemos que identificar los quiénes estratégicos. Y ahí es donde yo veo que hay muchas mujeres operando. ¿Quiénes son los quiénes estratégicos? Son aquellas personas que tienen conexiones con alto nivel, pero también trabajan con las comunidades. Son líderes, son lideresas. Y tienen esta capacidad de poder llegar al alto nivel, de poder conectar con las comunidades. Tienen a veces esa capacidad horizontal, ¿no?, de ser confiables para distintos grupos adversarios,
O sea que la conexión, yo te diría que se da en el marco de los diseños de los procesos. A mí lo que me parece muy interesante de lo que aprendimos en este relevamiento es que el enfoque de género y la perspectiva de género no está todavía instalada en quienes hacemos en estos países mediación y diálogo. Lo tienen muy claro las defensoras, lo tienen muy claro las activistas, pero no necesariamente cuando vamos a diseñar un proceso o cuando vamos a hacer un análisis de conflictos, si estamos hablando de facilitación y mediación de procesos de esta complejidad, hacemos un análisis con un enfoque diferenciado. Y entonces hay mucha confusión y se entiende que la perspectiva de género es, bueno, traigamos mujeres a la mesa para demostrar que ya tuvimos perspectiva de género. Y acá recalco un poquito lo de ayer, ¿no es cierto? Que no se trata simplemente de contar mujeres, como a veces pasa en algunos espacios, donde nos aseguramos, bueno, alguien dice, llenemos la planilla a ver cuántas mujeres tenemos, sino de mujeres que cuenten o hombres que cuenten con ese lente de expertos en enfoques de género. Entonces las mujeres van a traer su voz seguramente, pero necesitamos que tengan además esa capacidad de identificar de qué manera esto impacta en los distintos géneros. El conflicto impacta diferente en los distintos géneros. Entonces, serían como dos niveles, ¿no? Por un lado, entender que cuando estamos en una mediación tenemos que tener este enfoque sensible a la perspectiva de género. En mediaciones interpersonales o mediaciones familiares, tal vez me parece que esto puede ser más fácil, pero en las mesas de negociaciones, en las mesas de diálogo, me ha pasado inclusive a mí el esfuerzo de tener que traer mujeres y no lograrlo. El diseño de una intervención en espacios donde sabemos que tal vez las mujeres no están legitimadas para participar de estas tomas de decisiones, y cómo tenemos el desafío de ser muy creativos y muy estratégicas para decir, bueno, pero ¿por dónde podemos armar un espacio donde vengan las mujeres? ¿Y por dónde las podemos ir de a poquito incorporando? Me parece que el tema de la perspectiva de género es un tema importante en el desarrollo de nuestra práctica en Latinoamérica. Y igual que el concepto de seguridad. Yo recuerdo en el año 2002 haber capacitado miembros de los cascos blancos de Latinoamérica, eran todos hombres. Y yo capacitaba en herramientas de negociación y de mediación para que estos hombres tuvieran estas herramientas a la idea de hacer su trabajo. Y esto ya empezaba a dar una idea de que el concepto de seguridad tiene que también reformularse, ¿no es cierto? Más con una idea de seguridad integral, de seguridad humana, y de incorporar, y acá encontré mucha discusión en las organizaciones de mujeres, que te dicen, no podemos meter a las mujeres en las fuerzas de seguridad o en las fuerzas policiales porque son patriarcales, son jerárquicas, van a sufrir los mismos abusos, y sin embargo, yo creo que no hay manera de ir transformando esto si las mujeres no llegan a estos lugares con una perspectiva de género, porque el riesgo es que nosotras hagamos lo mismo que queremos cambiar, ¿no? Entonces, creo que tenemos, sí, por supuesto, habiendo sido excluidas de toda la historia de la humanidad, de todo, pensemos en que las mujeres no podían ni firmar como mujeres, ¿no? Las mujeres no podían ser científicas siendo mujeres, ¿no? Entonces tenían que tener al lado siempre un hombre. Entonces hay una exclusión histórica en lo que estamos haciendo aquí. Bueno, se está haciendo en todos los otros campos, pero yo creo que en esta exclusión tenemos el derecho de por lo menos mostrar que podemos hacer algo diferente. Habrá que ver si lo hacemos, pero si no lo hacemos, por lo menos tener este derecho a llegar
¿no? Porque, como tú dices, en las estadísticas y en lo que se viene relevando, cuando las mujeres participan, hay diferencias. Y ayer una de las participantes del panel lo decía muy claramente, ¿no? Nuestra lideresa del resguardo indígena en Colombia, en la frontera con Ecuador, cuando nos contaba qué distinto miraban las mujeres en el resguardo del conflicto y la manera, por ejemplo, de distribuir el dinero. Y esto pasa mucho en todos los impactos de las industrias extractivas, donde trabajamos muchísimo ahora todo el conflicto socioambiental, los conflictos de industrias extractivas, llegan las empresas a las comunidades, ponen su dinero para que las comunidades, por supuesto, con su derecho a la determinación, definan a dónde va ese dinero. Y esto se replica en las comunidades, ¿no es cierto? ¿Quién define a dónde va el dinero? ¿Y con qué mirada? Entonces, es muy interesante ver cómo la perspectiva va cambiando a medida que voces de las mujeres y de otros géneros se van incorporando, ¿no? Y es parte de decir, bueno, queremos sociedades más inclusivas, esto es lo que tenemos que hacer. Gachi, creo además, muchas gracias por traer el tema, porque creo que el mensaje que traemos desde ayer incluso y lo que hemos encontrado en múltiples conversaciones es que la inclusión de las mujeres te trae una inclusión mayor. Tú no haces una inclusión de las mujeres únicamente, y me parece que es importante relevar en esta conversación de nosotras la existencia, por ejemplo, de redes de saberes que no siempre reconocemos, las redes indígenas, por ejemplo, de los pueblos indígenas, las redes de las mujeres de los pueblos indígenas. Hay unas experiencias en Guatemala, mis colegas han trabajado enormemente apoyando unas redes de lideresas que han sido centrales en responder a temas políticos y económicos, y están siendo centrales en Guatemala en responder a las emergencias humanitarias que el país viene afrontando, tanto en el contexto de migración como en el contexto de desastres naturales, para que le digan a uno que no se puede mediar en medio de desastres. A ver, pero a lo que quiero entrar es Gachi, esta inclusión de las mujeres en el escenario de la construcción de paz y en el escenario de la mediación. La inclusión de las mujeres trae una inclusión mayor y beneficia al proceso en su totalidad. Es decir, tú empiezas a generar una noción de la diferencia. Y yo siento que abordar el tema de la inclusión de las mujeres te trae el tema de la interseccionalidad, te trae el tema de la población LGBT, el tema de la población afro, te trae el tema de las enormes diferencias que hay, digamos, para hombres y para mujeres, y en esa medida yo siento que la conversación sobre la inclusión de las mujeres, basada en el hecho cierto de que las mujeres efectivamente tienen un nivel menor de participación y participan en niveles más bajos de toma de decisiones, partiendo de esa base, lo que te ocurre es que esa inclusión de las mujeres te fortalece y te da beneficios para toda la población, para hombres y para mujeres. Y esto es lo que encuentra el estudio del Banco Mundial, el Pathway for Peace, cuando te dice la presencia de las mujeres te trae una sostenibilidad de los procesos, te produce una generación de una construcción de tejido social y te genera unos esquemas que te traen una sostenibilidad mayor. Entonces yo sé que nos estamos aproximando a cerrar. Eduardo no demora en decirme que ya ahorita nos tenemos que ir, pero Eduardo, para que sepan todos, es el señor que sostiene que estemos conversando todos aquí. Pero quiero hacerte un par de preguntas cortas para cerrar, y quiero reconocer la enorme diversidad de la conversación del chat. Hay gente preguntando, pero ¿dónde nos metemos a las redes? ¿Dónde entramos a las redes? Pues lo que creo que hay que hacer es generar una discusión sobre el tema, porque no tenemos en todos los países redes, hay diferentes espacios, hay diferentes organizaciones trabajando. Entonces, si quieren hacer algo sobre eso, empiecen a conversar sobre ese tema. Se puede usar la mediación para construir paz, se puede hacer construcción de paz involucrando la mediación. Le pido a Delfina García, que está aquí de ONU Mujeres en Argentina, que trabaja contigo en este proceso, que ponga su correo en el chat para que por favor nos escriban si tienen alguna experiencia que quieran que conozcamos en este proceso. Todavía nos faltan, Gachi, yo creo que un par de meses más de seguir buscando información hasta que podamos presentar esta primera aproximación, que va a ser sin duda una primera visión y nos va a quedar faltando un montón. Pero reconocer la conversación, reconocer
la diferencia de las iniciativas que están involucradas en América Latina, pedirle a Delfina que ponga su dirección para que nos escriban y devolverte, Gachi, para pedirte que te refieras a dos cosas. La primera, cómo fortalecemos esta conversación y vamos hacia la posibilidad de generar, María Noel ayer hablaba de una red latinoamericana, hay procesos regionales en camino, es decir, el Cono Sur está abriendo la posibilidad de una red de Cono Sur, es muy posible que se genere un trabajo desde las mismas cancillerías en medio de la conversación global, porque el Consejo de Seguridad está hablando de la necesidad de fortalecer el rol de mediadoras. Entonces, ¿cómo hacemos para fortalecerlo a todos los niveles y qué puede hacer cada quien? O sea, ¿qué se puede hacer desde los estados? ¿Qué pueden hacer las organizaciones de mujeres? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo lo ves, Gachi? Y te pido que la última palabra se la dediques a los y las jóvenes, porque esto, cuando tú hablabas de las narrativas, la imagen del mediador es un señor por allá elegantísimo, súper, o sea, es nuestro amado Lederac. Sí, son todos, ¿sí? Y resulta que las jóvenes en América Latina cada vez más son un factor fundamental de construcción de paz y de sostenibilidad, de diálogos, si podemos generar eso, y esto no está conversado. Entonces, te devuelvo, Gachi, para cerrar. Un puntito ahí sobre Lederac, que es uno de los mayores defensores del tema de género desde que lo conozco, ¿no? Y cuya hija trabajó tanto en Colombia y me ha conectado con organizaciones de comunidades de mujeres y de LGBTI, y ella misma, digamos, ha escrito un libro con él extraordinario sobre el rol que tienen las mujeres. Yo me animaría a decir que sí, necesitamos más compromiso de los estados, pero creo que fortalecer estas redes también es fortalecer sus capacidades, ¿no? Y diría que es fortalecer las capacidades de todas las constructoras de paz en qué significa la mediación y el diálogo, porque son mecanismos, son caminitos, ¿no? O sea, son herramientas para poder llegar a donde llegamos. Por supuesto que no son las únicas, y con esto no quiero decir que la discriminación se vaya a resolver en una mediación, o se vaya a resolver con el diálogo, digo, no se vaya a resolver sin sentencias, sin legislación, sin avances de otro tipo, pero creo que una sentencia puede obligar a alguien a no discriminar, pero no puede obligar a alguien a transformar su corazón, su manera de sentir y de pensar, que estas son las posibilidades del diálogo y que estas son las posibilidades de estos procesos más transformadores. Entonces, no verlos como algo que me desmoviliza la acción, sino verlos como, bueno, ¿en qué momento llega hasta dónde llega nuestra incidencia y dónde tenemos la posibilidad de ir a la negociación? ¿Y con qué herramientas? Porque no es cualquier negociación la que necesitamos. Es la negociación efectiva, es la negociación no confrontativa, es la negociación deliberativa. ¿Y qué tipo de diálogo? Como decía ayer Mirna, que decía, bueno, pero el diálogo no es que nos sentamos todos y todo se transforma porque nos sentamos, ¿no? Porque aquí se nos juegan las identidades, se nos juega la Constitución como líderes y luchadoras, cómo nos van a sacar esa identidad. Entonces, entender que no necesariamente dejamos de lado una identidad porque nos sentamos en un espacio de diálogo. ¿Cómo lo diseñamos? ¿Cómo generamos la confianza? ¿Cómo ponemos gente estratégica, como tú decías, que conecte, ¿no? Porque sabemos que estos acuerdos, para que sean implementados, necesitan tener gente que los apropie y que sea de un nivel más alto. Entonces esto se diseña, ya es parte del diseño del proceso. Estratégicamente, ¿a quién tengo que traer yo este espacio para después tener esa resonancia o para saber que va a implementar este acuerdo? O sea, que toda esta capacitación en cómo se diseña un diálogo, cómo se generan condiciones para un diálogo, es fortalecer estas redes. Y a su vez, a los que somos mediadores o facilitadoras, decir, bueno, ¿cómo trabajamos desde una perspectiva de género? ¿No? ¿Cómo traemos a los procesos y cómo las incluimos? Y cómo la incidencia y el activismo
también tiene maneras más constructivas de hacerse, ¿no? ¿Qué es la incidencia desde la no violencia? ¿Qué es ¿no? Yo siempre cuento la historia de lo que me pasó con un grupo de gente tremendamente, un grupo muy patriarcal con el que viajábamos juntos en un programa de prevención de diplomacia preventiva, cuando nos juntamos con el nieto de Gandhi. Y eran 26, éramos solamente 4 mujeres, pero los hombres no se hablaban entre sí, el palestino no se hablaba con el sirio, no se hablaba con el... Y sin embargo, este señor nos sentó en un espacio donde solamente nos miró y nos generó un campo energético, digamos, en el que la gente empezó a mostrar su humanidad, ¿no? Entonces, creo que de ninguna manera esto es una cosa a la otra. Creo que tenemos que respetar las etapas del conflicto. ¿Cuándo hace falta organizarse y defender y poner más luz sobre un conflicto? Porque poniéndole luz lo mostramos y decimos, esto hay que resolverlo, esto no puede seguir así. Y en esto yo creo que la cantidad de mujeres trabajando a nivel territorial es impresionante. No vemos esto todavía en los niveles de toma de decisiones de la alta política, ¿no? Así que bueno, ese es el trabajo. Creo que hay que empezar a organizarse y a conectarse todo lo que se pueda, ¿no? Pues nos vamos a eso, Gachi, mil gracias. Más mujeres en espacios de toma de decisiones y cada vez más mujeres en espacios más altos de toma de decisiones, con conciencia de la diferencia que se puede hacer desde la defensa de los derechos. Porque no se trata de cualquier agenda, es la agenda de los derechos humanos, es la agenda de la inclusión, es la agenda de la paz, es la agenda de la sostenibilidad. Y me quedo con 2 elementos, Gachi, de la maravillosa conversación que hemos tenido y de la de ayer, cuando mencionabas a Genid, nuestra lideresa maravillosa de Colombia, incluso cuando hablaba Alicia de Argentina sobre los espacios y los trabajos que desarrollan ellas o nos hablaban del Perú, del trabajo que hacen en conflictividad social. Fíjate tú que todas nos destacaban como para las mujeres que llegaban a esos espacios había una defensa de la sostenibilidad del proceso, había una defensa de la sostenibilidad ambiental. Fíjate, la conversación con Genida ayer nos hablaba de las mujeres tratando de buscar un espacio para los pájaros, para las torcasas, para que eso no perjudicara en la negociación que se estaba haciendo la posibilidad de continuar con los cultivos. Y cómo el no escuchar a las mujeres generó un problema ambiental en la comunidad. Entonces, no... Como bien dices, no hay unas voces buenas y unas voces malas, no se trata de que la ausencia de las voces de las mujeres termine de anular el proceso. De lo que se trata es de que la presencia de las voces de las mujeres fortalece los procesos y los hace más inclusivos y sobre todo los hace más sostenibles y los hace más consistentes. Perdón, y no hablamos de los jóvenes, y me parece que este es el punto clave, porque yo siempre digo que, digamos, bueno, hay en la red de mediadoras Argentina hay mujeres jóvenes, pero además la percepción y la cosmovisión que tienen los jóvenes hoy de cómo es necesario cambiar esta sociedad es impresionante. De hecho, yo siempre digo que el novio de nuestra hija menor, que es mexicano y es un máster y PhD en Derechos Humanos, es quien más me enseñó sobre el tema de género, ¿no? Porque bueno, viene de un lugar complicado, ¿no? Y los jóvenes tienen mayor posibilidad, menores prejuicios, ¿no? Para enseñarnos sobre estas perspectivas, y son los que van a tener que cambiar y transformar esto a futuro. Así que traer jóvenes a estas mesas es fundamental. Gracias, Gachi. Traerlos y las jóvenes es fundamental para la sostenibilidad, como es fundamental traer a las mujeres. Vamos a cerrar con eso, vamos a quedarnos con la noción de pedirles a todos y a todas que involucren la noción de tomar la consideración de
del impacto que se genera cualquier cosa que hacen sobre las mujeres, pero también la contribución que desde las mujeres puede llegar, y lo digo por cosas como la definición de un mobiliario urbano, la definición de los espacios en la sociedad, la definición de los espacios de cultura. Todo es susceptible de tener esta mirada y todo es susceptible de pasar por una mesa de conversación o de diálogo o de mediación. De manera que gracias infinitas a los que se han conectado, a quienes se han conectado con nosotros. Hay un esfuerzo enorme para fortalecer la agenda de paz y seguridad en el nivel global. Es el Pacto Global para la Paz, la Seguridad y la Acción Humanitaria. Si lo quieren buscar por internet, pueden buscar Pacto Global por la Paz, la Seguridad y la Acción Humanitaria. Y desde ahí los estados, pero también las organizaciones, Gachi, pueden inscribir compromisos para trabajar esta agenda y vamos camino al 2030. Entonces, Gachi, nuestro compromiso desde ONU Mujeres es seguir generando estos espacios. Vamos a volver a conversar, Gachi, sin duda, más. Y volvemos a esta conversación y les agradecemos en este espacio del Congreso de Mediación. Por favor, sigan incluyendo estos temas y tráiganlos a su conversación, no solo como un espacio específico, sino también como una parte integral del trabajo de la mediación y sobre todo de la construcción de paz en toda nuestra región. Gachi, ¿tienes una palabra y una frase para despedirnos? Dinos. Sí, una sensación de mucha emoción, porque creo que estoy como representando muchas voces de tantas mujeres en nuestra región haciendo este trabajo que no se visibiliza y que yo como mediadora estoy pudiendo mencionarlo, pero creo que hace falta ponerle mucha luz a esto y mostrarlo. Somos muchas. Muchas gracias a vos, Alma, por darme esta oportunidad. Somos muchas, Gachi. Mil gracias, Eduardo. Con esto podemos cerrar. Les agradezco a todos, a todas. Seguimos conectados en el Congreso de Mediación y vamos a seguir hablando de esta temática. Y de aquí a diciembre, Gachi, hacemos más espacios para poder hablar. Gracias infinitas por acompañarnos. A todos, a todas. Muchas gracias. Eduardo, cuando quieras cerrar.